Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Sí, durante la Vuelta Ciclística a Costa Rica estamos bastante tarde, normalmente el programa es de 2 a 3:30, pero siempre que hay etapa de la Vuelta vamos de 3 a 4 de la tarde después de un resumen de Noticia Monumental, así es que hoy tendremos un programa resumido, por eso es que no hay resumen al arranque, y hoy invité a doña Marta Costa, la Contralora General de la República. Doña Marta, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola Randall, mucho gusto como siempre estar en tu programa. No, muchas gracias por venir, porque usted ha sido noticia, usted y la Contraloría han sido noticias durante la última semana, porque se han presentado 3 proyectos, que le voy a ser sincero, suenan súper técnicos, doña Marta, pero realmente cuando uno los conoce, tienen un efecto directo en la institucionalidad y en la forma de generar proyectos en Costa Rica, y por eso le agradezco tanto que haya venido hoy. Siempre es un gusto y un saludo para toda tu audiencia. En realidad los proyectos precisamente están elaborados para eso, para facilitar, para rediseñar y para ir adelante con el desarrollo de nuestro país. De hecho, ¿le parece si nos concentramos en el primero? Sí. Tal vez ahí a mí me gustaría un poco contextualizar, Randall, si me lo permitís, el porqué de estos proyectos, ¿verdad? Porque es importante siempre que se comprenda por qué se originan. Y es que, bueno, para todos es sabido que la Contraloría es un órgano de control, y el control es precisamente una de las herramientas con que cuenta el Estado costarricense para lograr sus fines. En ese sentido, también para muchos es conocido que el control no puede convertirse en un fin en sí mismo. Y en este país, si se quiere, hay 2 corrientes de pensamiento. Una que estima que el control debe ser cada vez más fuerte y más estricto para lograr objetivos, y la otra corriente que piensa que entre menos control mejor para flexibilizar y acelerar los logros o para ejecutar lo que se propone, digamos, el Estado. Entonces, buscar ese punto de equilibrio ha sido una de nuestras tareas, porque entendemos que los tiempos cambian, ¿verdad? No es lo mismo la Contraloría de hace casi 70 años cuando fue creada que la Contraloría de hoy día. Y en el transcurso de estas décadas se crearon nuevas instituciones, cambiaron los objetivos de muchas de ellas, el marco axiológico, cambió el marco jurídico, incluso tenemos tecnología muchísimo más, obviamente, moderna, que nos permite hacer más, se diversificó el Estado, cambiaron las políticas públicas, y en ese sentido el control como herramienta del Estado, pues también se tiene que ir ajustando a los tiempos, y nosotros en esa lectura constante que hacemos del entorno, a raíz también de la relación que tenemos con algunos organismos internacionales a los cuales pertenece la Contraloría, leyendo las exigencias ciudadanas, las exigencias de distintos actores, entendemos que ese control pues tiene que cambiar. O sea, no puede ser el mismo control de hace algunos años, hace algunas décadas, y muchísimo menos de hace 70 años. En ese sentido, es que sabiendo leer la Contraloría lo que está planteando con estos 3 proyectos, es precisamente una transformación o un diseño de ese control. No estamos eliminando los controles, eso me parece que es una premisa importante que hay que dejar claro. Lo que estamos pretendiendo es precisamente ajustar el control a las nuevas circunstancias. Sí, de hecho es muy interesante, porque cuando hay 2 corrientes de pensamiento, una de controles súper excesivos o un super control, digamos, sobre el aparato estatal, y una que flexibiliza absolutamente los controles para hacer una especie de metáfora de libre mercado y que se controle en sí misma la institucionalidad, el criterio de quién controla me parece muy interesante. Sí, ninguno de los 2 extremos es bueno, por eso hay que buscar ese punto de equilibrio, y tampoco es sencillo encontrarlo. Déjeme caer en el primer proyecto. Sí. Pero, por favor, primero explíquenos, ¿qué es un refrendo, doña Marta? Porque para entrarle a ese proyecto hay que saber que es un refrendo. Bueno, yo lo voy a explicar en los términos más sencillos. Un refrendo es un aval que da la Contraloría
a los contratos del Estado, a los que llegan a la Contraloría para refrendo, porque hoy por hoy solamente el 10% de los contratos llega para refrendo. Entonces, es un aval, es como, digamos, un visto bueno que le da eficacia al contrato. Pero lo cierto es que el refrendo se da cuando ya hay un contratista, cuando ya se ha firmado el contrato, cuando ya hay una responsabilidad con un tercero. Entonces, hemos dicho que quizás el refrendo no se da en el momento más oportuno, porque empezar a corregir y empezar a agregar cláusulas, etcétera, etcétera, cuando ya el contrato está firmado, cuando ya hay una responsabilidad adquirida, es parte de lo que nosotros consideramos que el refrendo quizás no se da en el mejor momento. Pero bueno, el refrendo está ahí, es un control que está a cargo de la Contraloría, y que lo que persigue es eso, un aval final a un contrato. Pero, doña Marta, vamos a ver, para dibujar eso que usted me acaba de explicar con un ejemplo, yo hago una empresa que se llama Randall Rivera Constructora, y entonces el CONAVI saca un concurso para hacer una en la autopista General Cañas 2, segundo piso, y entonces yo digo, bueno, mi empresa quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces el CONAVI hace un contrato, redacta un contrato. Usted primero concursa. Bueno, sí, concurso. Después de que el concurso gano y hacemos un contrato entre los dos. Se le adjudica a usted y entonces hay un contrato. Digamos que el contrato tiene un montón de locuras, digamos, así que tenga un montón de locuras. Lo firma el CONAVI, lo firmo yo. Ahí yo adquiero los derechos del contratista, ¿verdad? O sea, yo adquiero derecho de una parte de parte del contrato. Ese contrato va a la Contraloría, asume la eficacia, es decir, puede empezar a ejecutarse una vez que se refrenden, pero sí, yo ya tengo derechos sobre las ridiculeces que pusieron en el contrato. Exacto, entonces cuando el contrato llega a la Contraloría y empezamos a revisar, y si hay locuras de tipo jurídico, entonces la Contraloría le va a decir al CONAVI, mire CONAVI, acláreme esto. Primero, antes de rechazarlo, le decimos, acláreme estas locuras. Ok, digamos que se lo rechazan. Digamos después que las locuras sí son locuras y las rechazan. Exacto. Yo como parte puedo decir con la vida y lo siento, ustedes firmaron el contrato, exacto, me deben tanta plata de indemnización. Exacto. Eso pasa hoy. Eso puede suceder. Bueno, sí, podría suceder en caso de que existieran locuras en el contrato. Sí. Por eso es que usted dice que el refrendo tal vez no sea en el momento adecuado. Exacto. Porque sea después de la firma, o sea, después de que adquiere derecho cada una de las partes del contrato. Así es. ¿Y qué plantea el proyecto, entonces? Nosotros lo que estamos planteando, porque esto lo estamos viendo más que un control externo que deba ser realizado por un órgano de control externo como es la Contraloría, que este refrendo sea realizado en la administración, porque esto es más un control interno, ¿verdad? Y que le corresponde llevarlo adelante a la administración. Lo que nosotros en concreto estamos planteando es que todos estos refrendos sean llevados adelante por la administración que está firmando el contrato, ¿verdad? Que se revise allá y para esto la Contraloría emitirá lineamientos, ¿verdad? No es que la Contraloría está declinando la competencia, sino que estamos rediseñando el control en el sentido de que va a ser la administración bajo lineamientos de la Contraloría, la que va a refrendar los contratos. Esto implica varias cosas, ¿verdad? Bueno, ahora, hoy por hoy, ya la Contraloría solamente refrenda el 10% de los contratos. Esto se ha ido, digamos, rediseñando con el paso del tiempo. Lo que queremos es, digamos, ya hacerlo con el resto. Además, la Organización para la Cooperación Económica, OSD, ha dicho que este es un control que no debe estar en manos de un órgano de fiscalización superior como es la Contraloría. También la INTOSAI, que es la Organización Internacional de Contralorías, no aconseja este tipo de controles para un órgano de control como la Contraloría. Entonces, ahí estaríamos, digamos, atendiendo las tendencias internacionales, estaríamos atendiendo la necesidad de que sea la administración la que se responsabilice por lo que le corresponde, porque nosotros tenemos muchas experiencias en donde la administración manda los contratos con las locuras, como usted dice, Randall, y luego una vez la Contraloría tiene que atenderlo, estudiarlo, analizarlo y decirle a la administración dónde está fallando para que corrija. Entonces nos parece eso no se vale, porque mientras tanto le hacen el trabajo a la administración. Bueno, en otras palabras, ¿verdad? En esos casos eso es así. Y entonces, bueno, la idea es, administración, usted responsabilice, porque no se vale
y yo tengo muchos casos, experiencias, en donde, y aquí no, en alguna ocasión un ministro me dijo, ahí le mandé unos contratos y van malitos y van malitos. Para que se los revisen, digan dónde hay que corregirlo y los devuelvan. Esto puede tener muchas causas. Puede ser que trasladarle la responsabilidad a la Contraloría por el tiempo, ¿verdad?, que consumiría la administración revisando y corrigiendo los contratos, o la responsabilidad de que sea la Contraloría la que le dé el aval y finalmente esto tiene la bendición de la Contraloría y vamos para adelante, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas queremos erradicarlas para que la administración se haga responsable por lo que le corresponde, pero también por un tema de simplificación de procesos y de trámites que a la postre esperamos nosotros logremos una mayor eficiencia en la gestión. O sea, tema de simplificación de trámites. Pero además se sacuden las pulgas, porque es que se sacuden las pulgas en el buen sentido de la palabra. Doña Marta, usted hablaba de la experiencia de este ministro, no tengo idea quién es, y supongo que no lo va a decir, del ministro que le dice, aquí van los contratos malitos, sí, ¿verdad? Ok, que eso en 2 palabras es revísenlo y digan dónde tengo que arreglar para que le hagan el trabajo a él. O también la experiencia de alguien que dice, eso ya está en la Contraloría. Claro, no. Pero también lo ha mandado en la mañana. Y eso lo dice en una conferencia de prensa en la tarde. Eso pasó, no es un ejemplo. Eso nos ha pasado. Okay, ¿verdad? Entonces, es que eso era lo que le iba a decir, porque yo recuerdo un montón de preguntas a los ministros de qué pasó con el mantenimiento de tal cosa, falta el refrendo de la Contraloría. ¿Qué pasó con la construcción? Falta el refrendo de la Contraloría. Ahora va a desaparecer, falta el refrendo de la Contraloría, porque son ellos mismos los que se podrían tratar. Exacto. Entonces, digamos que ustedes están asumiendo que no exista, digamos que el 10% de refrendos que pasan por la Contraloría ya no pasen por la Contraloría, sino que lo haga la administración. Exacto. En búsqueda, supongo, me parece entenderle hoy, de que se asuman responsabilidades por parte de la administración y de la eficiencia en la aprobación y la gestión de los contratos. Claro, bueno, ahí más allá bueno, ahí estaríamos fortaleciendo el principio de rendición de cuentas. Sí, porque obviamente, quien rinde cuentas al es el que responsabilizarse, ¿verdad? También estamos con un tema de simplificación de procesos y de trámites, como dije anteriormente. Claro, porque si después la prensa reclama y dice, pero ¿qué pasó con este contrato? Lo revisó la Contraloría. Sí, cuando tiene errores posteriores que descubrimos. Exacto, porque, a ver, los problemas de ejecución no deberían de ser achacables a un refrendo, me explico, claro. Porque en un refrendo lo que la Contraloría analiza son temas de legalidad, pero si usted desde el principio, desde el origen, tiene un mal contrato, ¿verdad? O sea, ustedes no analizan, por ejemplo, si era necesario o no era necesario. No, lo que dicen, está bien el nombre del Estado, está bien el nombre de la empresa contratante. O por ejemplo, si es una carretera, si la quieren hacer de 10 carriles o de 8 carriles, esa es una decisión de oportunidad y conveniencia de la administración. La Contraloría jamás le va a decir a la administración, mire, son 6 carriles. No diga que 4, o sea, eso jamás puede la Contraloría decirlo. Lo que revisan son formas, es decir, la licitación se hizo, el concurso se hizo por 6 carriles. Que esté de acuerdo con el cartel, ¿verdad? Que esté de acuerdo con el cartel, que cumpla con los requisitos legales y técnicos, ¿verdad? Que existan los estudios que tienen que existir, pero no, la Contraloría no se mete a revisar que el estudio, por ejemplo, ambiental cumpla con A y B, no, porque esos son temas ya que la Contraloría no tiene la competencia. Doña Marta, y cuénteme una cosa, porque usted ha sido particularmente clara en que esto no es de disminuir controles, pero quitan el refrendo, o se lo desplazan, perdón, a la administración pública. Es un rediseño. Es un rediseño, pero ¿cuándo entraría la Contraloría a analizar que ese contrato con ridiculeces que hizo Randall Rivera a la compañía para hacer el segundo piso de la General Cañas, cuando entra a decir, bueno, suave, es que aquí está mal formulado, es que se le pagó más? ¿Cuándo podría entrar la Contraloría? Esa es una excelente pregunta, Randall, porque la Contraloría está ya trabajando en el rediseño en el diseño más bien de una estrategia de fiscalización acorde con este cambio. Nosotros ya desde hace unos años, unos 3-4 años, venimos trabajando en la fiscalización de las contrataciones, ¿verdad? Que digamos, muchísimo más, ¿cuál es la palabra? Detallada, el estudio de las contrataciones, con una metodología distinta, más informatizada y muchísimo más detallada.
de los contratos del Estado. Pero entonces, si este cambio se aceptara en la Asamblea Legislativa, nosotros estamos ya trabajando en el diseño de una estrategia de fiscalización sobre los contratos del Estado. Esto no quiere decir que vamos a ir a fiscalizarlos todos, porque aquí también tenemos que ser francos y objetivos. La Contraloría no va a tener la capacidad, como no la tiene actualmente, para ir a ver todos los contratos, pero sí ir a ver los contratos prioritarios, más importantes, relevantes en todo su proceso. No es que no es solo el refrendo, los contratos son importantes desde el cartel, desde la oferta, desde los temas de la adjudicación, etcétera, ¿verdad? Cuando hay denuncias o apelaciones. Apelaciones es una cosa y denuncias otra. Sí, pero cuando hay denuncias o apelaciones, las dos cosas diferentes, la Contraloría podría seguir. Voy a poner el ejemplo, Randall Rivera ganó el segundo piso de la General Cañas y otra empresa que se llamaba Patitos perdió, apela. ¿Eso lo ve la Contraloría bajo el nuevo formato o lo ve la Administración? La Contraloría seguirá viendo apelaciones, las que corresponda, ¿verdad? Porque hay apelaciones que las ve la Administración. Seguiremos con las apelaciones, con las autorizaciones de contratación directa y con las objeciones al cartel. Eso no estamos de momento siendo variado. Y resulta que mi vecino se da cuenta que yo hice una locura con el contrato y va y me denuncia ante la Contraloría o lo denuncia. ¿Eso lo atiende la Contraloría? La Contraloría atiende denuncias sobre los temas de contratación, por supuesto que sí. ¿Y seguirá? Lo que nosotros, sí, y seguirá, ¿verdad? Lo que la Contraloría no atiende en denuncia es cuando alguien que pierde lleva la denuncia en vez de llevar una apelación. ¿Me explico? Ok. Sí, que es muy interesante, porque si no sería llevar el proceso hasta el infinito. Por supuesto. A pura denuncia. Por supuesto. Marta, son las 3:23, tengo que hacer una pausa y quería regresar con el segundo proyecto, pero no sé si tiene algo pendiente del primero. No. Le pregunté lo necesario. Me preguntó lo necesario. ¿Podemos volver a Cívica un momento? Sí. Las 81 municipalidades pasarán por la Contraloría. Exacto. Las 9 intendencias, 8, pasarán por la Contraloría. Y las federaciones municipales también. En total son 109 presupuestos. Y las instituciones descentralizadas. Exacto, como la Caja, el INSS, Recope, acueductos y alcantarillados. Eso lo seguirá aprobando la Contraloría. Lo que el proyecto pretende es que los órganos desconcentrados, los adscritos de los ministerios, que son parte del gobierno central, que esos presupuestos sean aprobados en la Asamblea Legislativa y no en la Contraloría. ¿Por qué se aprueban en la Contraloría? Bueno, porque diversas leyes a través de las décadas le fueron dando a la Contraloría esa función de aprobación presupuestaria. Eso se hizo con el propósito de fortalecer estos órganos y darles alguna flexibilidad, básicamente de carácter presupuestaria, ¿verdad? Para hacerlas más eficientes. Eso ha sido en lo general el propósito de este control que tiene la Contraloría. Sin embargo, y aquí quiero poner ejemplos de cuáles son estos órganos desconcentrados, por ejemplo los del MOP, los consejos del MOP, el Consejo de Seguridad Vial, el CONAVI, el Consejo Nacional de Concesiones, etcétera, ¿verdad? Que tienen una junta directiva independiente. Entonces, nosotros en estos últimos años hemos estudiado y hemos comprobado que tal eficiencia no se ha logrado. Porque, por ejemplo, en el índice de gestión municipal, que es un índice que lleva adelante la Contraloría para ver la capacidad de gestión, resulta que la capacidad de gestión en promedio del gobierno central es mayor en un 12% que la capacidad de gestión de los órganos desconcentrados. Y también... O sea, que fue una paradoja. Comprobamos, como tenemos muchas paradojas en el país, también comprobamos que la capacidad de ejecución presupuestaria de los órganos desconcentrados es un 32% menor que la capacidad de ejecución presupuestaria en promedio del gobierno central. Entonces, no hay un resultado, digamos, en donde podamos decir si es verdad esta aprobación presupuestaria hace más eficientes los órganos desconcentrados. Entonces partíamos de una falacia, de que pasarlo por la Contraloría iba a hacerlos más ágiles. De hecho, más efectivos y más eficientes, y no hay tal. Tengo la lista de los órganos adscritos, es enorme. Es enorme. Pero voy a nombrar algunos, digamos, del MAG, por ejemplo, está el Instituto Nacional de Innovación Tecnológica y Agropecuaria, que es el INTA, la Oficina Nacional de Semillas, el Servicio Fitosanitario del Estado, que tal vez es el más conocido, SENASA, que es muy conocido también, del Ministerio de Cultura y Juventud, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Centro Nacional de la Música,
los teatros, el Museo Nacional, vamos a ver algo que no me suene tan raro, del Ministerio de Educación, está el FONAVE, el Fondo Nacional de Becas, también está el CONESUB, que pasa por la Contraloría, ojo este me hace gracia, no me hace gracia, es que está interesante, del Ministerio de Gobernación, está Migración, la Dirección de Migración pasa por la Contraloría, DINADECO, o sea, toda la plata que va hacia las organizaciones municipales, hacia las asociaciones de desarrollo, pasa por la Contraloría, la Imprenta Nacional, el Tribunal Administrativo Migratorio, y en todo lo que está buscando doña Marta a través de estos proyectos por medio de la Contraloría es que eso regrese, o sea, que el responsable sea el responsable político, el rector que el ministro de Seguridad sea el responsable del presupuesto de migración. Exacto, esto tiene varios propósitos, Randall. Bueno, devolverle direccionamiento político efectivamente a los jerarcas, fortalecer las rectorías, que los ministros tengan, digamos, la información y la injerencia en estos presupuestos que actualmente no la tienen, ¿verdad? Lo otro es que en la Contraloría, cuando aprobamos los presupuestos, pues hacemos unas revisiones de carácter técnico, de cumplimiento de requisitos técnicos y legales. Nosotros no intervenimos, no tenemos competencia para intervenir en las decisiones de oportunidad y conveniencia. Eso será distinto cuando esto sea aprobado en la Asamblea Legislativa, porque como bien sabemos, pues ellos sí tienen, los diputados, este tipo de competencia. Entonces nosotros vemos que esto fortalecería el control político, porque se discutiría de manera integral el presupuesto del poder central, del poder ejecutivo, incluidos ya los órganos desconcentrados. Tiene el fortalecimiento de las rectorías. Hay aquí una simplificación de trámites, Randall, y esto es importante porque al final el presupuesto de los desconcentrados, ahí hay una suerte de duplicidad, porque primero se aprueban en el presupuesto nacional las transferencias que hace el gobierno central a los órganos desconcentrados, claro, y luego esos presupuestos se aprueban en la Contraloría. Entonces ahí hay una suerte de duplicidad que estaríamos corrigiendo. Igual. Pero es una paradoja, es decir, sigo con el ejemplo de migración. Que, no sé, que al nuevo director de migración, a través del ministro de Seguridad, porque es el jerarca, o sea, el jerarca es el responsable político, y entonces resulta que el ministro de Seguridad Pública le dice al director de migración, no sé, quiero hacer el otro año 50,000 puestos de policía migratoria. Entonces, ustedes no se meten a ver si se necesitan o no. No le vamos a decir, mire, no son 50, son 30. No podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, no tenemos competencia. Porque la decisión surge del ministro. Exacto. Y bueno, hasta dónde el ministro incluso participa en esta decisión. Sí. Bueno, sí, hay ministros que están sentados en juntas directivas de estos órganos y son un voto más, ¿verdad? Así es. Entonces, con esto estamos tratando de devolver ese direccionamiento político. Y hay un tema también aquí que es interesante mencionar, y es que si hoy por hoy estos presupuestos de estos órganos desconcentrados fueran aprobados en la Asamblea Legislativa, tendríamos una disminución del déficit fiscal de un 0,33%. ¿Esto por qué? Bueno, porque algunos de esos órganos desconcentrados producen sus propios ingresos. Entonces, esos ingresos pasarían a formar parte del presupuesto de la República y entonces disminuiríamos así la brecha fiscal. ¿Tendríamos más ingresos? Tendríamos más ingresos. Le acaba usted de resolver casi la mitad de un punto del déficit fiscal al gobierno. 1.33. Sí. Un punto, 0.33. Bueno, 0.33, sí, casi medio punto, pues un montón de plata. Es interesante, ¿verdad? De granito en granito podemos resolver un problema que tenemos, pero ese es un tema que está ahí, que es interesante, además de que seríamos más eficientes, estaríamos evitando una duplicidad en la aprobación del control, estaríamos fortaleciendo la rendición de cuentas, Randall, porque aquí el jerarca se va a responsabilizar y tendría también un mayor direccionamiento político. Entonces, es un proyecto que nos parece bastante ventajoso y que pone en su justa dimensión el control externo que debe realizar la Contraloría General de la República y pone en su justa dimensión el control interno que deben de llevar adelante las administraciones. La Contralora General de la República, Marta Costa, nos acompaña esta tarde, nos ha hablado de los proyectos de ley que se presentaron, que los presentó ella para mejorar la eficiencia del Estado costarricense, pero no quería irme, doña Marta, nos quedan 3 minutos sin preguntarle, ¿y qué inquieta la Contraloría al cierre de 2016? Bueno,
varias cosas, Randall, pero digamos que la que más nos inquieta en la Contraloría es la inercia en la que estamos desde hace algunos años para tomar decisiones sobre el tema fiscal. Ese es un tema que realmente preocupa, porque no tomamos decisiones, eso es, no logramos ponernos de acuerdo, nadie quiere aportar lo que le corresponde, nadie quiere sacrificar una cuota para ver si salimos de ese tema. Entonces, mientras tanto, la deuda sigue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, no estamos pensando ni en nosotros, los que estamos hoy, y mucho menos en las futuras generaciones, ¿verdad? En nuestros hijos y en nuestros nietos. Esa es la parte, digamos, que más inquieta desde el rol de vigilante de la hacienda pública de la Contraloría. Si bien es cierto, y hay que reconocer que el déficit fiscal a noviembre, según el Ministerio de Hacienda, es menor de lo que fue el año pasado, en noviembre del año pasado, y si bien es cierto, los ingresos crecieron porque la recaudación fue mejor en renta y en ventas, y que hubo, digamos, contención del gasto, eso se reconoce, y también que se aprobaron unas leyes en la Asamblea Legislativa. Lo cierto es que estas no están siendo, o no son más bien, las respuestas estructurales definitivas que necesita el país para salir de esta situación fiscal. Entonces, ese es un tema que realmente preocupa de cara a las futuras generaciones, Randall, porque, digamos, el país no ha aprovechado, digamos, o más bien hemos estado así pensando que no va a pasar nada porque los precios del petróleo se han mantenido estables, el tipo de cambio, las tasas de interés, pero bueno, ya por ahí escuchamos la semana pasada que la Reserva Federal anunció un aumento que, si bien es cierto, en las tasas en Estados Unidos, sí, que si bien es cierto no nos afectan, pero también por ahí escuché que se espera que para el año entrante haya otros aumentos que podrían afectarnos. Los precios del petróleo, no sé, aumentó $2, que tampoco nos afecta ahorita, ya en este momento, pero esas condiciones que han sido un espacio de extensión en cualquier momento pueden cambiar, y nosotros somos un país pequeño, un país abierto, que nos podemos ver afectados enormemente por esta situación. De ahí que uno lo que dice es, el país no está tomando previsiones ante estos escenarios, el tiempo corre y realmente desde la Contraloría pues estamos preocupados con el tema. Tenemos 3 años de hablar de lo mismo. La última vez que vino me dijo, en la frase cierre, no se me va a olvidar, el tiempo de tomar las decisiones es ya, sí, y de hace meses. Sí. Doña Marta, muchas gracias por haber venido. Con todo gusto, Randall, y aprovecho para desearle a usted y a su audiencia una muy feliz Navidad y un año 2017 lleno de muchas bendiciones. Gracias, doña Marta, igual para usted. De hecho, le invito a escuchar el resto de matices de este año, que sucede esta semana nada más. Mañana estará Celso Gamboa con nosotros, el magistrado de la Sala Tercera, que hoy denunció que es víctima de espionaje del OIJ. Eso es gravísimo. Mañana viene a explicarse aquí en Matices. El jueves y el viernes tendrán programas en vivo. Las próximas 2 semanas serán los mejores matices del 2016 y regresamos en vivo el 9 de enero. Bueno, pues estaremos escuchando a don Celso mañana, porque me parece delicado lo que usted me está comentando. Bastante. Bueno, muchas gracias. Gracias, doña Marta. 3:56, viene Oro y Grana, su programa deportivo, 5 de la tarde Pelando el Ojo, 7 de la noche la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz martes. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.